Bien, primeramente, buenas noches a todos. Espero que hayan repasado un poco de teoría, así que ahora vamos a ver algunos ejercicios prácticos, ¿no? De un examen del semestre anterior, justamente de la misma docente, ¿no? Ya, a ver, listo. Solución entonces para este ejercicio nos dice el inciso, bueno, la pregunta 1 dice sea A, conjunto formado por 4 elementos, 1, 3, 5 y 7. Y sea R igual a conjunto de pares, X, Y, de tal forma que X es menor que Y. Además de eso, está definido en el producto cartesiano de A por A. ¿Ya? En este caso, está definido en A por A. Inciso A nos dice, escriba la relación R por extensión. Veamos. Dentro de A por A, tenemos todos los pares formados por estos 4 elementos. De esos pares, en formato X, Y, nos dice X es menor que Y. Si cumple con esa condición, forma parte de la relación. En ese caso, 1,3 forma parte de la relación, 1,5 forma parte de la relación, 1,7. Con el 3, 3,5 cumple la condición que sea X menor que Y. Luego, 3,7 también cumple con esa condición. Por último, el 5 con el 7, ¿no? Recuerden, de todos los pares que están en A por A, vamos a escoger, en este caso, aquellos donde la primer componente es menor que la segunda componente. ¿Ya? Estrictamente menor, no es menor igual, es estrictamente menor. Inciso B. Nos dice, definir la relación inversa, R a la menos 1 se llama relación inversa, y escribir R menos 1 por extensión. ¿Cómo se define la relación inversa? La relación inversa, R elevado a menos 1, es el conjunto de pares. Generalmente vamos a tener XY en las relaciones normales. En una relación que es inversa, esto es al revés, es Y, X. Donde el par original, X, Y, forma parte de R. Y está incluido en este caso, es A por A, la inversa igual sigue siendo A por A. Esa es la definición de la relación inversa. Ahora, ¿cómo está comprendida esta relación? ¿Qué pares forman parte de R inversa? Aquí yo tengo R, lo único que tengo que hacer es invertir cada par. Será entonces 3,1, 5,1, 7,1. Para el 3, 5,3, 7,3. Y aquí, 5,7 es 7,5. Aquí me olvidé colocar esto, incluido en A por A, incluido en A por A. ¿Ya? Si fuera A por B, haciendo un poco de memoria, la inversa está incluido en esto invertido también. Sería B por A. ¿Ya? Continuemos con el inciso C. El inciso C nos dice, defina qué es dominio de una relación y determine el dominio de la relación R. Dominio, como ustedes sabrán, es el conjunto de todas las primeras componentes. En este caso, las primeras componentes siempre se notan con X. ¿Ya?
conjunto de X de tal forma que hay algún Y que pertenece a A en este caso, conjunto de llegada, y forman esta pareja, forman X, Y en la relación R. De subconjunto de A, conjunto de partida. Esa es la definición del dominio. Ahora, ¿cuáles son esas X de los pares X, Y? Disculpe, tengo una pregunta. Sí. Eh, Cada ejercicio que está haciendo usted, ¿hay que hacerlo con su fórmula como lo detalla ahí usted? ¿Qué dice la orden, no? Hay que leer qué dice la orden. Dice defina R inversa. Defina qué es dominio. Inciso D va a ser defina qué es dominio de imagen. Si solamente dijera escribir R1 por extensión, no es necesario definirlo, ¿no? Por si acaso, esto de aquí es la definición. ¿Ya? Es dependiendo de qué es lo que solicita, ¿no? Cada inciso. En este caso, sí. Como me dice, defina qué es dominio, hemos definido qué es. ¿Ya? Definición. Si no dice defina, obviamente no es necesario. Esa sería la respuesta corta. Bien, entonces, el dominio son todas las X de las primeras, bueno, si XY pertenece a R, son todas las X y son todas las primeras componentes en la relación. En ese caso, las primeras componentes son estas. El 1, este 1 de acá, ese 1 de ahí, el 3 y el 5. He resaltado con verde todas las primeras componentes. Y de esas voy a escribir 1, 3 y 5. El 1, el 3 y el 5 son las primeras componentes para nuestra relación. ¿Ya? Esto es su conjunto del conjunto de partida. Conjunto de partida en este caso es A. ¿Ya? Ahora nos pide el dominio de imagen. Por si acaso, dominio de imagen también se conoce como rango o recorrido. ¿Y qué es el rango recorrido? Bastante similar al dominio, solamente que aquí vamos a hablar de las segundas componentes. Inciso D, el recorrido o rango de una relación, me está pidiendo la definición, son todas las segundas componentes. Las segundas componentes son las Y's, podríamos decirlo así. Todas esas Y's de tal forma que con algún X forman esta pareja, donde Y es segunda componente. ¿Ya? Si eso ocurre, si esto de aquí se cumple, de que hay un X que acompaña a Y y forman un par en la relación, Y es considerado un elemento del recorrido o rango de la relación, o dominio de imagen, ¿no? Estamos hablando del mismo conjunto. Y en este caso el conjunto está incluido en, perdón, en A. Estoy acostumbrado a hacerlo en A por B, ¿no? En este caso es directamente A por A. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cuál es el recorrido de R? O el rango, o el dominio de imagen. Según la definición, son todas las segundas componentes de R. Todas las segundas componentes donde existe un X que acompaña a Y, ¿no? Básicamente, nosotros revisamos nuestra relación y buscamos las segundas componentes. 3, 5 y 7, 5 y 7 y 7. Recuerden, los conjuntos no pueden tener elementos repetidos, así que basta con escribirlo una sola vez, el 3, el 5 y el 7. ¿Ya? Y ese es el recorrido. Es el conjunto de todas las segundas componentes en R, incluido en A. En este caso, ¿no? Conjunto de llegada también es A. Inciso E. El inciso E me dice, ahí ya no dice defina, ¿no? Dice solamente escriba R barra por extensión. ¿Y qué es esa R barra? Esa R barra se refiere al complemento.
Y ese complemento, ¿qué vendría a ser? ¿Se acuerdan del conjunto, no? Del conjunto. El complemento de un conjunto son todos aquellos elementos que pertenecen al universo dado, pero no pertenecen al conjunto. En este caso, la relación de nosotros se llama R. Y R está definida en un universo. Ese universo es A por A. ¿Ya? Entonces, esto es similar, o por no decir lo que es lo mismo, solamente que aquí vamos a tomar en cuenta aquellos pares ordenados que forman parte de A por A, pero no forman parte de la relación. Es decir, vamos a anotar los pares que no están en R, pero están en el producto cartesiano. En este caso, el producto cartesiano es A por A. Y son los pares 1,1, 3,1, 3,3, 5,1, 5,3, 5,5 y por último todos los pares con 7, ¿no? 7,1, 7,3, 7,5 y 7,7. De acá lo voy a mover. De esta forma. Ahí está. Igual incluido en A por A. ¿Listo? En este caso no pide la definición. Directamente dice escriba por extensión. Por extensión siempre va a significar escribir cada uno de los elementos que pertenecen, ya sea este conjunto o los pares que pertenecen a la relación. Dice determine la matriz de R. En este caso les hago una pregunta. La matriz de R es una matriz booleana. Para esta relación, ¿de qué dimensiones debe ser la matriz? ¿Qué tamaño debe tener la matriz de R? A ver, ¿quién se anima a responder? Pueden escribirlo en el chat. 4x4. Correcto, 4 por 4. ¿Ya? Una matriz de 4 por 4. ¿Por qué razón? Porque justamente A por A es 4 por 4, ¿no? Entonces, vamos a definir esa matriz de 4 por 4. Ahí mejor. Ahí está nuestra matriz. Y va a tener 4 filas y 4 columnas. Lo que generalmente hacemos para guiarnos es anotar los elementos, ¿no? En este caso, el elemento es 1, 3, 5 y 7. Y aquí los elementos también, 1, 3, 5 y 7. En nuestro caso, el par que se forma acá es el par 1,1. 1,1 forma parte de R, la relación de arriba. Podemos observar que no forma parte de la relación. Si no forma parte de la relación, se lo coloca un 0. En cambio, aquí el par que se forma, 1, fila 1, columna del elemento 3, verán que el par que se forma es 1,3 respectivamente. Y ese par sí forma parte de R. Si un par forma parte de la relación, su representación en la matriz es 1. Recuerden que esto es una matriz booleana. Solamente tiene ceros o unos. Y lo mismo acá, ¿no? 1,5 también forma parte, 1,7, 3,1 no forma parte, 3,3 tampoco, 3,5 y 3,7 sí, 5,7 es el último término, y el resto lo rellenamos con ceros, al no formar parte de la relación. ¿Ok? Bien. Inciso G. El inciso G me dice dibujar, o mejor dicho, construir el dígrafo de R. El dígrafo, también llamado grafo dirigido,
representa, o mejor dicho, nos permite representar una relación con los elementos del conjunto donde se define. En este caso los elementos son 1, 3, 5 y 7. Estos 4 elementos serán nuestros vértices y vamos a definir las aristas según estas relaciones. En este caso, la primera relación me dice que va de 1 a 3. Eso anotamos aquí en el grafo, 1 a 3. Después me dice 1 a 5 y luego 1 a 7. ¿Qué más? 3 al 5, 3 al 7 y por último 5 al 7. Bueno, de acá que podemos observar, vamos a hacer esta tabla de vértices y de los grafos. Para el vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 5 y vértice 7. Aquí irán los totales. Vamos a revisar grados de entrada, sus grados de salida y sus respectivas valencias. ¿Ya? Aquí es entrada, salida, y la suma de ambos se conoce como valencia. Grados. Aquí son los vértices. ¿Ya? Para el vértice 1, ¿cuántas flechas ingresan? Vemos que ninguna flecha ingresa al vértice 1, así que tiene entrada 0. ¿Cuántas flechas salen? 3 flechas, tiene salida 3. Para el vértice 3, tiene una entrada, 2 salidas. Para el vértice 5, tiene 2 entradas, 1 salida. Y para el vértice 7, tiene 3 entradas y no sale ninguna flecha, ¿no? La suma de ambos nos va a dar 3 en este caso, 3 en este otro, 3 y 3. Total de entradas, 6. Total de salidas, también 6. Esto de aquí, 12, ¿no? 6 y 6, 12 y 3 por 4 igual 12. Podemos observar que este grafo sí está bien representado, ¿no? En este caso. Y listo. Ahí termina esta primera pregunta. ¿Ya? Bien, ¿alguna consulta, duda o pregunta que tengan de esta parte? Buenas noches, disculpa. La pregunta que yo quiero hacerte es sobre el digrafo. ¿Tiene que tener sí o sí un diseño específico o podemos diseñarlo como nosotros queramos? En el caso de los dígrafos, preferible es que no choquen las flechas, pero igual no hay problema si chocan. Lo que sí se tiene que entender es de dónde sale la flecha y hacia dónde se dirige, porque así se lee qué pares forman parte en la relación a través del dibujo. Solamente eso, no importa si tiene alguna figura u otra distinta, ¿no? En este caso, lo interesante es que las flechas sí estén bien dibujadas. Ya listo, gracias. ¿Listo? ¿Cuál es la definición del complemento? El mismo que tuvimos en conjunto, pues, ¿no? Por ejemplo, si R, en este caso estaba incluido en A por A, entonces R barra o R complemento son todos los pares XY que pertenecen a dicho universo. En este caso el universo es A por A,
tal que X, Y no pertenece a R. Esa es la definición. Todos los pares de A por A, pero esos pares no pertenecen a R. Por eso se llama complemento, ¿no? Recuerden, el complemento son todos aquellos elementos que forman parte del universo, pero no forman parte de la relación. ¿Ya? Esa es la definición. Bien. Este Pasamos modelo al de siguiente examen para tema. todos los grupos, disculpa. Este modelo de examen fue justamente el grupo SX del año pasado. Creo que lo repitió para el SP y para el SF. De todas formas, por si acaso, lo que estamos repasando ahorita es relaciones, ¿no? Este es un ejercicio de relaciones. Y bueno, de momento no hemos tocado otro tema que no sea relación. Ese modelo de la ingeniera Sara, ¿verdad? Correcto. ¿Será que puedes repetir nuevamente la tabla? Esa es la parte, no te entendí bien, bro. La tabla. ¿Esta tablita de acá? Sí, por favor. Claro, claro. Bueno, aquí estamos representando el grafo. Este de aquí es el grafo. Ese grafo representa nuestra relación R. Lo único que se coloca en la tabla, esto se llama tabla de grados y vértices. En la parte horizontal, en la primera fila, vamos a tener como cabecera el vértice, los vértices que corresponden, ¿no? En este caso, los vértices son 1, 3, 5 y 7. Por eso puse vértice 1, vértice 3, vértice 5 y vértice 7. Al final son los totales. En grados, que son esta primera columna, son los grados de entrada, grados de salida y grados de valencia, que no es nada más que la suma de entrada y de salida. Ese es el grado de valencia de cada vértice. En este caso, para el vértice 1, reviso el vértice 1. ¿Cuántas flechas ingresan al vértice 1? ¿Cuántas flechas entran? Vemos que ninguna flecha está apuntando a 1, así que su entrada es 0. Observo de nuevo, vértice 1, ¿cuántas flechas salen del vértice 1? Observamos que salen 3. Entonces su salida es 3. La valencia no es nada más que la suma de ambos. Lo mismo para el 3, lo mismo para el 5 y lo mismo para el 7, ¿no? En el 3 pueden observar que entra una sola flecha y salen 2. En este caso sale hacia el 5 y hacia el 7. Lo mismo para el 5. En este caso entran 2 y solamente sale una. Y para el vértice 7 ven que ingresan 3 flechas, pero no sale ninguna flecha del 7. ¿Listo? Así se escribe esta tablita de acá. Disculpe, ¿esa tabla lo tenemos que escribir en el examen o podemos hacerlo mentalmente? De preferencia lo escriben. Deberían escribirlo. Porque en esta tabla se comprueba realmente si el grafo está bien dibujado, ¿no? Para más mérito. No, sí forma parte del grafo. Forma parte del grafo. Este es el dibujo y esta es su tabla de grados, de entrada, salida y valencia. Ok. Bien. En este caso nos dice, sea el conjunto E, 1, 2, 3 y 4. Y nos da una relación 1, 2, 1, 3, 2, 4, 4, 2 y 4, 3. Nos dice, verifique si R es una relación de equivalencia. Segundo, si R no es una relación de equivalencia, construya la cerradura para cada propiedad que no lo cumpla o que no cumple. Tercero, si R no cumple la propiedad transitiva, realice el algoritmo de Warshall. Por si acaso, el algoritmo de Warshall es para calcular justamente la cerradura transitiva, ¿no? A ver, dice la definición es siempre la misma. Claro, cuando hablamos de dominio de imagen, no dominio por si acaso, dominio de imagen
o simplemente imagen o rango o recorrido, que es esto de acá, se habla del mismo conjunto. El dominio de imagen, el rango y el recorrido, en realidad son tres nombres que se le da al conjunto de las segundas componentes de una relación. Como les decía, ¿no? Recorrido, primer nombre. Rango, también es otro nombre, pero se habla del mismo conjunto. Y el dominio de imagen también hace referencia al mismo conjunto. No confundan dominio de imagen con dominio. El dominio son las primeras componentes. Imagen, rango o recorrido son las segundas componentes. ¿Ya? Ok, volvamos acá. Veamos lo siguiente. Esta es nuestra relación. Aquí falta indicar que está incluido en E por E. Pero vamos a sobreentender eso. ¿Ya? El conjunto E es 1, 2, 3 y 4. Y esta relación, por más de que no me dice que está definida en ese conjunto, vamos a asumir de que sí está definida en ese conjunto. Una vez que sabemos eso, vamos a verificar si es de equivalencia, que es nuestro primer inciso. Dice lo siguiente. R, incluido en E por E, en este caso, es de equivalencia. Equivalencia. Esto se cumple si y solamente si hay tres propiedades. ¿Quién me dice esas tres propiedades? Simetría, transitiva y reflexiva. Correcto. Nos dice lo siguiente. R es reflexiva. R es simétrica. Y R es transitiva. ¿Ya? Si una relación cualquiera, en este caso, esta relación R incluida en E por E, es de equivalencia, cumple con esas tres propiedades, que es reflexiva, que es simétrica y que es transitiva. ¿Ya? Número 1. Estamos en el inciso A por si acaso. Si quiero verificar que es de equivalencia, debe cumplir obligatoriamente con estas tres. ¿Ya? Obviamente no es de equivalencia. De entrada yo sé que no es reflexiva. Ahorita vamos a ver por qué. El inciso B me dice que si no es de equivalencia, no es una relación de equivalencia, construyamos las cerraduras. Y vamos a explicar también qué son las cerraduras. ¿Ya? Una cerradura, en palabras cortas, es básicamente como una chompita, no una chompita, un saco que se le coloca a la relación para que cumpla con cierta propiedad. Es decir, es como un parche que se le pone en la relación para que cumpla con cierta propiedad. Se le aumenta algunos pares y esa relación ya cumple la propiedad que no cumplía anteriormente. Eso es una cerradura. ¿Ya? Bueno, entonces, R, voy a anotarlo con todo, incluido en E por E, en este caso, es de equivalencia. Si y solamente si ocurre lo siguiente. Todos los elementos, en este caso, nuestro conjunto donde se define la relación es E. Todos los elementos de E forman pares iguales. Es decir, X, X pertenece a R. Esa es la condición para que nuestra relación sea reflexiva. ¿Ya? Todos estos pares iguales deben pertenecer a la relación. Nosotros habíamos visto de esta forma también, de forma gráfica. Si estos tres elementos son todos los elementos del conjunto donde se define una relación y queremos que sea reflexiva, debería tener bucles, ¿no? Todos los vértices tienen bucles. En nuestro caso,
Tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es la relación? Sencillo, ¿no? 1, 2, 1, 3, más 2, 4, una flecha de 2 hacia 4, 4, 2 y 4, 3. Si nosotros queremos que esta relación sea reflexiva, que vamos a hacer más adelante con la cerradura, debería tener todos los vértices bucles, ¿no? Bucle se le llama a esto de acá. Algunos también le llaman lazo, ¿ya? Pero nosotros los conocemos como bucles. Y esos bucles no son nada más que todos los pares iguales, ¿no? Que definimos aquí. Ahora, efectivamente la respuesta es no. R no es reflexiva. Perdón, ¿qué era reflexiva? ¿Ya? La respuesta entonces es que R no es reflexiva. Dado que con el primero, 1,1 no pertenece a la relación. Y la condición es que todos los pares iguales forman parte de R. Y basta que uno no cumpla, esta proposición que es universal ya es falsa, ¿no? He pillado yo que 1,1 no pertenece a R. Es válido para determinar que esta relación no es reflexiva. 2. R, incluida en E por E, es simétrica. Esto ocurre, sí, solamente sí, para todos los pares X, Y, en E, X y Y como elementos del conjunto E, en este caso es E, me dice lo siguiente. Si existe X, Y en la relación, entonces la inversa, ¿cuál es la inversa de X, Y? Y, X. Y, X forma parte de R. Esa es la condición. De forma gráfica, si esta relación fuera simétrica, todas las flechas que salen de un vértice hacia otro deben retornar a su origen. En este caso, hay una flecha que sale de 1 a 2, pero la flecha de 2 a 1 no existe. Por lo tanto, esta relación deja de ser simétrica. Podemos observar que existe simetría en 2 y 4, pero en 1, 2 no existe, en 1, 3 no existe simetría y en 3, 4 tampoco existe simetría. Por lo cual, no todos estos pares son simétricos, o no todos los pares tienen su inversa. Entonces, la respuesta es R no es simétrica, dado que vamos a hacer la siguiente afirmación. 1, 2 pertenece a la relación, ¿correcto? 1,2 pertenece a la relación. Entonces, ¿qué debería ocurrir? Que 2,1 pertenece a R. Pero 2,1 no pertenece a R. ¿Ya? Voy a anotar acá. ¿Listo? 1,2 pertenece a R, entonces 2,1 pertenece a R. ¿Qué significa esto? Que esto es verdadero, esto de acá, aquí lo estoy negando, entonces esto es falso. Verdadero, entonces falso, es falso, ¿no? Esta premisa o esta proposición es falsa, por lo cual la proposición universal también es falsa, ¿no?
3. R incluido en E por E es transitiva si, solamente si, para todo X, Y y Z elementos del conjunto E, en este caso es el conjunto universo, se cumple lo siguiente. X, Y pertenece a R y Y, Z pertenece a R. Entonces, si esto es así, debe existir un tercer par con los extremos. Nótese que coinciden estos dos. ¿Ya? Si esos dos coinciden, para que esto sea transitivo, entonces X, Z pertenece a R. ¿Ya? Esa es la condición. Y yo puedo decirles de forma gráfica 1,2, 2,4. Si este recorrido fuera transitivo, 1,4 debe existir. Pero como no existe 1,4, no forma parte de la relación, entonces R ya no es transitivo. La respuesta es R no es transitiva. Dado que esto es verdadero. 1,2 pertenece a R. Y 2,1 pertenece a R. Si esto es así, entonces el par, 2,4, ¿verdad? 2,4, correcto. 1,4 pertenece a R. Pero 1,4 no pertenece a R. Por esa razón decimos que no es transitivo. Falta este par. Para que sea transitivo nos falta ese par. ¿Ya? De momento, ¿alguna pregunta respecto a estas tres propiedades? Aunque no cumpla una ya no es de equivalencia, ¿no? Claro, con que no cumpla una de estas tres. Y aquí con que un par no cumpla, deja de ser cada propiedad, ¿no? Porque son definiciones universales. Así que aquí pueden hacer su conclusión, por tanto, R no es de equivalencia. Una pregunta, ¿es necesario hacer de cada uno o con que uno no cumpla podemos ya lo dejamos? Basta que uno no cumpla para que la relación deje de ser de equivalencia, ¿no? Pero en este caso nos dice, si no es una relación de equivalencia, construye la cerradura para las propiedades que no cumplan. Así que si no lo hiciste en el inciso A, vas a tener que hacerlo en el inciso B. Porque nos pide construir la cerradura. En este caso va a ser de los tres porque no cumple con ninguna condición. Así que vamos a tener que hallar cerraduras reflexivas, cerradura simétrica y cerradura transitiva. ¿Ya? Entonces, para no hacerla más larga, solo podemos hacerla transitiva. Digo, la simétrica. O... En este caso tendrás que hacer los tres. Porque después ocupas para hacer la cerradura, ¿no? Siempre prueben los tres en resumen. No es complicado, es solamente verificar el dibujito de aquí, digamos. Si no hay bucles en todos los vértices, deja de ser reflexivo. Si observan que hay una flecha que sale pero no regresa, ya no es simétrico. Y si hay una transición, por ejemplo,
de 1 a 2, de 2 a 4, si eso es transitivo, debería existir de 1 a 4. Pero ese recorrido no es transitivo, falta de 1 a 4, por lo tanto deja de ser transitivo. No es transitivo. ¿Ya? Inciso B. Cerraduras. Como les decía, las cerraduras básicamente transforman una relación que no cumple cierta propiedad en una relación que sí cumple las propiedades. O bueno, una de ellas, ¿no? Si hablamos de la cerradura reflexiva, vamos a hacer la cerradura reflexiva porque nuestra relación no es reflexiva. No tiene sentido aplicar una cerradura a una relación que ya cumple la propiedad. En este caso, como R no es reflexiva, puedo aplicarle cerradura reflexiva. Y la cerradura reflexiva para R se la denota como R y un subíndice R minúscula. ¿Ya? R minúscula. Y está formado de la siguiente forma. Es R unido a delta. Delta es una relación especial. Esto es R unión. Son todos los pares X, X, donde X en este caso pertenece a Y. Estamos haciendo para R incluido en E por ese caso. Si aquí fuera otro conjunto, aquí sería otro conjunto el definido. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de la cerradura reflexiva. R sub R es. Vamos a copiar todos los pares de R. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3, 2, 4, 4, 2 y 4, 3. ¿No? Eso es R. Y ahora necesito juntarlo con este conjunto de acá, que es el mismo, ¿no? En ese caso. ¿Cuáles son los pares iguales? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Todo esto de la derecha de la unión se llama relación delta, ¿ya? Y son todos los pares iguales formados con los elementos de E. Ahora, lo voy a copiar de nuevo. Para hacer la unión es fácil, ¿no? Son todos los elementos del primero más todos los elementos del segundo. En ese caso, quedaría de esta forma la relación. ¿Ya? Y esa relación ahora se llama cerradura reflexiva y está definida en el mismo universo. E por E. ¿Listo? Esta es mi cerradura reflexiva. Y esta es la definición. Estoy anotando para puntos de ustedes, ¿no? No es necesario anotarlo en el examen, pueden hacerlo de forma directa. Recuerden, delta son todos los pares que se le aumenta a R para que sea reflexivo. Y delta son todos los pares iguales. Sigamos. Hablemos ahora de la cerradura simétrica. Esta es la más sencilla. Se denota de esta forma. R sub S. Y no es nada más que a R aumentarle todas sus inversas. Porque esa es la condición, ¿no? La condición es que justamente a cada par debe existir su inversa. ¿Cómo lo soluciono? Aumentando todos los pares del inverso. En este caso, R sub S es de la siguiente forma. Voy a copiar esto de acá.
Hasta ahí. ¿Listo? Bajito mejor. Y díctenme ustedes los pares de la inversa. ¿Cuáles son los pares de la inversa de R? Si estos son los pares originales, el primer elemento de la inversa será par 2,1. Siguiente par de la inversa, 3-1. 3,1. 3,1. Después 4, 2, 4, 2. Ok, ¿qué más? 2, 4 2,4 y 3,4. y 3,4. ¿Listo? Ahora, eso es una unión. En la unión se toman en cuenta todos los pares del primero, todos los pares del segundo, o que pertenezcan a ambos, ¿no? No nos interesa si pertenece al uno, al otro o a ambos. Todos deben estar. En este caso voy a copiar 1,2, 1,3, 2,4, 4,2 y 4,3. Todos del primero. Del segundo voy a anotar 2,1 es la inversa de 1,2. 3,1 es la inversa de 1,3. El 4,2 y el 2,4 puedo observar de que ya forman parte de esta relación. Y no existen pares repetidos. En este caso, ya no es necesario volverlos a escribir. Y paso al siguiente. En este caso sería 3,4. ¿Listo? Entonces, cada uno tiene su inversa. El 1,2 es 2,1, el 1,3 es 3,1, 2,4, 4,2, 4,3 y 3,4. Ahora sí, esta relación, perdón, E por E, estoy acostumbrado a A por A, ya es simétrica. ¿Ya? Esa es mi cerradura simétrica. Bien. Bueno, nuestra relación tampoco es transitiva, pero el inciso C me dice calcule por el algoritmo de Warshall. ¿Ya? Y para el algoritmo de Warshall voy a crear otra hojita. Inciso C. Algoritmo de Warshall. De las dos anteriores cerraduras, ¿tienen alguna pregunta, duda? ¿Y la cerradura transitiva lo hace o cómo? Claro, claro, para ese es el algoritmo de Warshall. El tercero, que es la cerradura transitiva, lo vamos a hacer mediante el algoritmo de Warshall. Aquí vamos a ocupar lo siguiente. El algoritmo de Warshall trabaja con matrices booleanas. La matriz de R, siendo R una relación que no es transitiva, será la matriz Warshall inicial o Warshall 0. El objetivo será que luego de hacer ciertas operaciones, nosotros determinemos la matriz Warshall N. Y esa matriz es la matriz de la cerradura transitiva de R. ¿Ya? Ahorita vamos a explicar esos pasos. Siendo N el tamaño, en este caso, de E. ¿Cuántos elementos tiene E? ¿No se acuerda? Son 4, ¿no? Entonces comencemos. Necesito la matriz de R. Para la matriz de R, ocupamos una matriz de 4 por 4.
Tenemos 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Se coloca un número 1 cuando pertenece el par a la relación y un número 0 cuando no pertenece. ¿Ya? Tenemos estos pares aquí. Me lo voy a copiar. Creo que lo tenía copiado. A ver. Sí, ahí están los pares. Son los siguientes. 0, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1. En el 3 no hay ninguno. 0, 0, 0, 0. Y 0, 1, 1, 0. ¿Correcto? 1, 2, 1, 3, 2, 4, 4, 2 y 4, 3. Bien. Estos pares me los voy a copiar. Sí, está bien copiado. Y vamos a anotar de este lado. Esta matriz es la matriz 0 de Warsham. Necesitamos la siguiente matriz. Matriz 1. Para el cálculo de la tercera matriz, vamos a revisar los pares transitivos que nos faltan. ¿Cómo revisamos esos pares transitivos? Sencillo. En el caso de Warsham 1, ocuparé esta primera columna y esta primera fila. En la primera fila buscamos números 1. Tenemos 0, tengo 1, tengo 1 y tengo 0. ¿A qué columna corresponden los números 1? Podemos observar que corresponde al 2 y corresponde al 3. Anoto 2 y anoto 3. Ahora, de forma vertical, no tengo 1, no tengo 1, no tengo 1. ¿Qué significa esto? Que aquí no hay ningún par faltante. No se forma ningún par transitivo en este caso. Por lo tanto, al no faltar nadie, la matriz sigue siendo la misma. ¿Ya? La matriz sigue igual. No falta nada. Avanzamos. Copio la misma matriz entonces. Es la matriz de Warsham 1. Es la misma matriz de Warsham 0. Ahora, para la matriz 2, de la misma forma. Segunda columna con la segunda fila. Buscamos. En este caso, puede ser la tablita acá. Tengo 0, tengo 0, tengo 0, 1. ¿A qué columna pertenece? Columna 4. Anoto el 4. Tengo 1, pertenece a 1. Tengo 0, tengo 0, tengo 1, pertenece a 4. ¿Qué par se forma? Sencillo. 1,4, 4,4. Esos pares faltan. ¿Qué hacemos con esos pares? Verifiquemos. En este caso, está bien ahí. 1,4. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. 1,4 pueden observar que está en 0. Falta. 4,4. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4. Lo tachamos. También falta. ¿Qué hacemos con esos faltantes? Sencillo. Lo tengo copiadito. La matriz
El algoritmo me dice, en la matriz falta 1, 4 y 4, 4. ¿Qué hacemos nosotros? Sencillo. En vez de 0 va a ser 1. En vez de 0 va a ser 1. ¿Listo? Ahora, para la matriz 3, lo mismo. Tenemos la tercera fila y la tercera columna. ¿Ok? De esa forma. ¿Ya? Vamos a observar que tenemos un número 1 aquí. Otro número 1 acá. Corresponde al primero y corresponde a la cuarta. 1 y 4. ¿Listo? Pero acá no tenemos ninguno. ¿Qué ocurre? No falta nadie. No se forman pares. No falta ningún par. Entonces, como no falta ningún par, directamente, bueno, me voy a copiarlo. Pero igual. Lo único que he cambiado es este 1 y ese 1 de aquí. 1 y 1. ¿Ya? Como no ha cambiado nada, la matriz Warshall 3 es igual a la matriz de Warshall 2. ¿Listo? Y listo. Nos falta la última matriz. La última matriz es Warshall 4. Voy a hacer de nuevo la última tabla. Y resaltamos, ¿no? Cuarta fila. Cuarta columna. Busquemos la presencia de números 1. Aquí no hay. Aquí sí tenemos. Anotamos en la 2. Aquí también tenemos en la tercera. Y acá también tenemos en la cuarta. Lo mismo acá. Tenemos en la primera. Tenemos en la segunda. Aquí no hay nada. Y tenemos en la cuarta. Se forma lo siguiente. 1,2, 1,3, 1,4. 2,2, 2,3, 2,4, 4,2, 4,3, 4,4. ¿Qué pares faltan? Podrán observar que los pares que faltan son este de aquí, este de acá. Los pares faltantes son 2, 2, 2, 3, porque los demás ya están presentes, ¿no? 1, 2, 1, 3, 1, 4 forman parte. 2, 4 también. 4, 2, 4, 3 y 4, 4. Los que faltan están resaltados de naranja. ¿Qué se hace en este caso? Tengo mi matriz. Los únicos dos que hay que cambiar son estos dos de acá. Y anoto 1 y 1. Y listo. He obtenido la última matriz y esa matriz es Warshall 4. Que a su vez es la matriz de la cerradura transitiva. ¿Ya? Voy a escribir la cerradura. ¿Qué pares forman parte de la cerradura? 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,3, 2,4, 4,2, 4,3 y 4,4. ¿Listo? Esa es ahora mi cerradura transitiva. Incluido en E por E.
Listo. Fácil, ¿no? ¿Alguna consulta? No, todo bien. ¿Se entiende, no? Lo Sí, está importante fácil. es que entiendan cómo se generan los números 1. Y por si acaso, los números 1 que ya cambiamos, siempre se mantienen, ¿no? De hecho, esos números 1 nuevos podrán haber observado de que genera más pares todavía. ¿Ya? Puede haber algunos casos en que a partir de 3 pares se generen otros 7, ¿no? Es que no sabemos, la transitividad es bastante compleja. Pero este algoritmo nos simplifica bastante el cálculo de lo que es la cerradura transitiva, ¿ya? Tomen en cuenta eso, se parte de la matriz de la relación, se hacen estas consultas en realidad, se anotan los pares que faltan, si faltan se les cambia los ceros por 1, y al final, cuando lleguen a la matriz W sub n, tendrán la matriz de la cerradura. Con esa matriz ustedes ya construyen su cerradura transitiva. Que se coloca el par cuando está en 1, el par que forma, ¿no? 1, 2, 1, 3, 1, 4 en este caso, y los siguientes pares. Ok, ¿listo? Ahí termina este ejercicio. Voy a borrar estos requisitos que no nos va a servir. ¿Listo? No fue más. Segundo ejercicio, ¿no? Falta el tercero y falta el cuarto. 3, a ver qué dice el 3. 3 es de funciones. Bueno, yo tardo bastante porque tengo que explicarles igual paso a paso cómo se resuelve, ¿no? Si tuviera que resolverlo, lo haría directamente. Pero esa no es la idea, ¿no? La idea es que ustedes entiendan. ¿Listo? Tercera pregunta. Dice, sea la función, la voy a escribir de nuevo, de los reales, de tal forma que a cada x corresponde un f de x igual a menos 2x menos 5. Esa es mi función. Inciso A. Demuestra que f es biyectiva. Asumiendo que sí es función, porque eso nos dice el ejercicio, una función es biyectiva si cumple dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones? A ver, ¿quién se acuerda? La primera es que sea inyectiva y la segunda es que sea biyectiva. Perdón, sobreyectiva. Sobreyectiva. ¿Listo? Tenemos dos propiedades. La primera entonces, f es inyectiva si cumple la siguiente condición. Para cualquier x1, x2, en este caso, las x están definidas en el conjunto de partida. El conjunto de partida es R. Entonces, x1 y x2 son parte de los reales. ¿Ya? Nos dice lo siguiente. Si por casualidad f de x1 es igual a f de x2, si ocurre eso, entonces x1 es igual a x2. Esta condición se cumple para cualquier par, bueno, para cualquier elemento x1 y x2 de los reales. Porque la función está definida en los reales, se ocupa ese conjunto. ¿Ya? La condición es esa. Básicamente hay que demostrar, lo voy a poner por acá, que si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 igual a x2. ¿Qué tenemos acá? Tenemos
una proposición condicional. Entonces vamos a hacer demostración condicional. Vamos a decir sea, vamos a afirmar, es justamente f de x1 igual a f de x2. De aquí, ¿qué podemos deducir? Si f de x1 es igual a f de x2, yo tengo una fórmula para esa f de x. Y esa fórmula es esta de aquí. Vamos a tener menos 2 veces x1 menos 5 igual a f de x2, que es menos 2 veces x2 menos 5. ¿Listo? Y haciendo operaciones debo llegar al consecuente. Recuerden que una demostración condicional siempre se parte del antecedente para llegar al consecuente. Segundo, menos 2x1 es igual a menos 2x2. Tercero, ¿qué he hecho? Básicamente he volado estos dos. Recuerden que esto es una ecuación, se puede hacer suma a ambas partes. Si sumamos 5, aquí ocupé la definición de f de x. Aquí hemos sumado más 5. Si lo multiplico por menos 1, me queda eso. Dividiendo entre 2, tenemos x1 igual a x2. ¿Listo? Del antecedente se llega al consecuente, por lo tanto, f de x1 igual a f de x2. Entonces, x1 igual a x2. F es inyectiva. Cumple la primera propiedad. Falta probar la segunda. Y en este caso, la segunda propiedad es que sea sobreyectiva. F es sobreyectiva si para todo y que pertenece a los reales existe una componente en x, también de los reales. Recuerden, las y son las segundas componentes están compuestas en r, y también las primeras, ¿no? Entonces acá, esto es lo siguiente. Y debe ser igual a f de x, con algún x de los reales. Eso cumple. Cualquier y de los reales es igual a una f de x, con x de los reales, obviamente. Básicamente hay que demostrar que y es igual a f de x. ¿Cómo? Primer paso. Vamos a despejar x. Yo quiero saber cuál es ese valor de x, porque me dice algún x hace cumplir esta condición o vuelve verdadera esta igualdad, cumple la igualdad. Sencillo. Si y es igual a f de x, y es igual a menos 2 veces x menos 5, ¿correcto? Entonces yo voy a despejar x. Y más 5 igual a menos 2x, menos y menos 5 igual a 2x, menos y menos 5 sobre 2 igual a x. ¿Listo? Segundo, voy a reemplazar x en esta igualdad. Y es igual a f de x. Entonces y es igual, ¿cuánto vale x? Menos y menos 5
sobre 2. Si aplicamos la función, y es igual a menos 2 veces menos y menos 5 sobre 2 menos 5. 2 sobre 2 se va, menos por menos más y, menos por menos más 5, menos 5, simplifico, y es igual a y. Por tanto, y es igual a f de x con x igual a eso de ahí. ¿Ya? Hemos encontrado esa x. Algún x, esta es la x de ahí. Por lo tanto, f es sobreyectivo. ¿Ok? Conclusión. De 1 y 2 se afirma que f es biyectivo. ¿Listo? Efectivamente, como f es inyectiva y también es sobreyectiva, f es biyectiva. Ahora, hemos completado el inciso A. El inciso B me dice la función inversa. Un poco de teoría. Como f es biyectiva, su inversa también es función biyectiva. ¿Ya? Y se va a denotar de la siguiente forma. F menos 1 de los reales en los reales, x, f inversa de x. ¿Y cuál es esa función inversa? Fácil. ¿Se acuerdan de esto de acá? Lo único que tienen que hacer es copiar la parte izquierda y cambiarle la y por la x. Y vamos a tener menos x menos 5 sobre 2. Esa es la inversa. Eso de ahí que hemos obtenido al despejar x, cambiamos la y por una x y obtenemos la función inversa. Listo. Completado. Bien. ¿Alguna consulta que tengan? Bueno, vamos al último ejercicio. Esto ya tiene que ver con diagrama de Hayes, ¿no? Que, bueno, es una típica pregunta de examen, ¿ya? Dice, se tiene el conjunto A, B, C, D, E, F, G. El subconjunto C, D y E. Y se tiene el siguiente diagrama de Haas, o Hayes, ¿ya? Dice, ¿cuáles son los maximales? ¿Cuáles son los minimales? ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo? Y, bueno, estos dos son del conjunto B, ¿ya? Falta indicar eso, pero se entiende aquí. En ese caso voy a repintar los elementos de B. Los elementos de B son C, D y E. Esos tres, ¿ya? Puedo haberlos repintado así, ¿no? Esos tres puntitos son
los elementos de B. ¿Ya? Solución, esto es facilito. Máximo. Bueno, maximales y minimales. Los maximales son aquellos elementos que no poseen otros elementos por encima de ellos y además a los cuales podrían estar conectados, ¿no? En pocas palabras, son aquellos elementos que están por encima de todos. En este caso es A y B. Estos son los maximales. En el caso de los minimales, es al revés. Aquellos elementos que no tienen otros elementos por debajo. Son F y G. Son los minimales. ¿Ya? Ahora, la pregunta B me dice cuál es el máximo. Y la pregunta C me dice cuál es el mínimo. Por si acaso, el máximo y el mínimo, si existen, deben ser únicos. El máximo es aquel elemento que está por encima de todos y además debería ser único para que exista. En el caso de A y B, ambos son maximales, pero su única condición es que nadie de ellos, bueno, que por encima de ellos no esté ningún otro valor o ningún otro punto. En el caso del máximo, es aquel punto que está por encima de todos. No hay otro punto que esté al mismo nivel o por encima de ellos. En este caso no existe máximo. Dado que no existe ningún punto aquí arriba que esté por encima de todos, ¿no? Estos dos están al mismo nivel. Y en el caso del mínimo también, para que exista el mínimo, por ejemplo, si hubiera un punto acá que conecta a ambos, este sería el mínimo, podría ser H. Pero como no existe y tenemos dos puntos de los cuales no sabemos, bueno, de los cuales no son comparables y están al mismo nivel, no podemos definir el que está por debajo de todos. Así que el mínimo tampoco existe. ¿Ya? Generalmente es así. El máximo es único, el mínimo es único. Maximales pueden haber varios, minimales pueden haber varios. D. Mínima cuota superior y E es máxima cuota inferior. ¿Ya? En este caso, vamos a buscar las cotas superiores. Cotas superiores de estos tres puntos serían A y B. Y también C. ¿En qué consisten las cotas superiores? Aquellos puntos que están relacionados con los tres elementos de B, en este caso B son estos tres puntos amarillos, y además están por encima de ellos. Entonces los tres puntos son A, B y C. Si hablamos de cotas superiores, A, B y C. En cambio, si hablamos de cotas inferiores, son todos aquellos puntos que están relacionados con estos tres y que están por debajo. En ese caso solamente podría ser F y nadie más. ¿Por qué no lo anoto a G? Porque G no está relacionado con D. En cambio, F sí está relacionado con los tres. ¿Y por qué no lo anoto a E si está relacionado consigo mismo y con C? Justamente porque tampoco está relacionado con D. Lo mismo para D y lo mismo para C. El único el punto del cual se puede partir y alcanzar a estos tres vendría a ser F. G no cuenta porque solamente llega a dos de los tres, no llega a D. Recuerden todos los recorridos
son hacia arriba. Y ya sea recto o de forma horizontal. Perdón, vertical, diagonal. Así o así. Pero siempre hacia arriba, ¿ya? Entonces, de las cotas superiores, ¿cuál es la menor o cuál es la más próxima al conjunto? Recuerden que este es el conjunto B. La que está más próxima es C. Esa es la mínima cota superior. Y de las cotas inferiores, como es única, si no fuera única, tendríamos que escoger la que está más próxima al conjunto. En este caso, la más próxima y la única es esta. Y ahí terminaría este ejercicio. ¿Bien? Ok. ¿Alguna consulta que tengan? No, todo bien. Ok, ok. Bien, quiero hacer algo más. Hagamos un ejercicio extra. Esto va relacionado al diagrama de Hayes. Vamos a hacer... Una pregunta. Sí, dime. ¿Y si el punto G no existiera, qué tuviéramos que poner solo F igual? ¿Te refieres aquí a G? Claro, si no existe, no afecta en nada. Sigue siendo F. Acuérdate que las cotas inferiores son aquellos puntos que se relacionan con todos los elementos, en este caso de B, y en ese caso solamente es F, ¿no? No podemos decir lo mismo de G. Exista o no exista, no forma parte de las cotas inferiores, porque G no se relaciona con D. Y obviamente si no existe, pues no puede ser cota inferior, ¿no? Ahora, si aquí hubiera, qué sé yo, hubiera H, esta H sí forma parte de las cotas inferiores. ¿Por qué razón? Porque H sí está conectada con D, está conectada por C, ya sea por esta ruta o por esta otra, y también está conectada con E. La condición siempre será las cotas inferiores, aquellos que están conectados con todo el conjunto que se habla, en este caso son estos tres puntos, y están por debajo. Si hablamos de cotas superiores, son todos aquellos que están conectados con los tres y están por encima. O pueden estar en alguno de esos puntos, ¿no? En este caso, C también es cota superior. ¿Ya? Súper, gracias. Listo. A ver, quiero hacer dos ejemplos más de diagramas de Hayes. Solamente diagramas. Se conoce, por ejemplo, conjunto parcialmente ordenado, divisores del 30, por ejemplo. O bueno, es muy común del 30, el 28. Y eso de ahí. ¿Cuáles son los divisores del 28? 1, 2, 4. ¿Qué más? A ver. 7, 14 y 28. Sí, ¿no? 1, 2, 2 y 2 es 4, 2 y 7 es 14. Sí, pum. Ah, ya, ya. Ahorita lo explico con este ejemplo más. ¿Cuál es el diagrama de Hayes con esta condición? Esa condición se llama divide A.
Es fácil. El 1 divide a sí mismo al 2, al 4, al 7, al 14 y al 28. El 2 divide a sí mismo al 4, al 14, al 28. En cambio, el 4 divide a sí mismo y no divide ni al 7 ni al 14. Directamente divide al 28. ¿Ya? Lo mismo para el 7, que divide al 14 y al 28. ¿Ya? Entonces, 14 igual a sí mismo y el 28. Hay que dibujar este diagrama. El que más se relaciona es el 1, que se va a ir abajo. 1. 1 divide al 2 y divide al 7. El 2 divide al 4. El 4 divide al 28. El 2 y el 7 dividen al 14 y 14 divide al 28. Queda algo así, ¿no? Lo voy a escribir mejor. A ver, sería... creo que de esta forma. 1, 2, 7, 14, 4 y 28. ¿Sí? De esa forma. Ese es el diagrama de Higgs. ¿Ya? Nuestro diagrama de Higgs. Otro ejemplito. Bueno, aprovechando. ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo? A ver. De aquí, ¿cuál es el máximo? 28. Ya, ¿cuál es el mínimo? 28 y 1. El 1. 1, ¿no? Ok. A ver, si escojo estos dos puntos, el 2 y el 14, como mi elemento B, mi conjunto B, ¿cuáles son sus cotas superiores? A ver, 14 y 28. 14 y 28. Correcto. 14 y 28. ¿Por qué no toma en cuenta el 4? Porque el 4 no está conectado al 14. ¿Correcto? En cambio, el 28 está conectado al 14 y al 2. Y el 14 está conectado al 2. Obviamente está conectado a sí mismo. Por lo tanto, 14 y 28 son cotas superiores. Cotas inferiores. ¿Cuáles son las cotas inferiores? 2, 1. 2 y 1. ¿Por qué el 7 no se considera cota inferior? Porque no está relacionado con el 2. Correcto, no está relacionado con el 2 y es requisito de que esté relacionado con todos los subrayados en este caso. Ahora, de las cotas superiores, ¿cuál es la mínima? Mínima cota superior y ¿cuál es la máxima cota inferior? La mínima cota superior es la más próxima. En este caso es el 14. De las inferiores también, la más próxima es el 2. Bien. Casualmente, aquí el maximal y el minimal coinciden con el máximo y el mínimo. ¿Ya? Generalmente es así. Si existe máximo y mínimo, también se consideran maximal y minimal. Porque igual son los elementos que no tienen elementos por encima y los minimales son los elementos que no tienen elementos por debajo. En cambio, el máximo es aquel elemento que está por encima de todos. Y el mínimo es el que está por debajo de todos. Otro ejemplito. CPO, llámese potencia de B,
y este operador. ¿Qué se llama ese operador? Inclusión. Inclusión, ¿no? Con B igual a X, Y y Z. ¿Ya? ¿Cuál es su diagrama de Hayes? ¿Se acuerdan de este conjunto, ¿no? ¿Qué se llama? Conjunto Potencia. potencia. ¿Cuál es el conjunto potencia de B? El conjunto de todos los subconjuntos de B. ¿Cuál es eso? ¿Cuáles son? El vacío, solo X, solo Y, solo Z. Tomamos de a dos. XY, XZ y YZ. Ya no nos quedan más pares. Tomamos los tres, pero los tres se llama B. Así que lo voy a llamar B. ¿Listo? Recuerden, potencia de B, su cardinal siempre será 2 veces 2 elevado a la potencia elevado a cardinal de B. En este caso, 2 a la 3, que son los tres elementos de B, deberíamos tener 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Listo. De aquí vamos a revisar la relación. Obviamente el vacío se relaciona consigo mismo y se relaciona con todo. En eso estamos de acuerdo, ¿no? X es subconjunto de sí mismo y también es subconjunto de XY, de XZ. Recuerden que solo X pertenece aquí y acá. También pertenece a B. Lo mismo para Y, pertenece a XY, pertenece a YZ. Y así. Van a ver que este también. Y ya los segundos solamente se relacionan consigo mismo y conmigo. Bajo ese esquema, aquí abajo vamos a tener el vacío. Aquí tendré a lo que es puede ser X. De este lado voy a tener a lo que es, podría ser Y. Y acá podría tener a lo que es Z. ¿Ya? Subconjunto con el elemento Z. Lo relacionamos de esta forma. ¿Ok? Ahí está. ¿Listo? Ahora, X y Y también se relacionan. Voy a juntar acá arriba. Voy a poner X, Y. Y lo junto a ambos. Tanto X como Y son subconjuntos de X, Y. Aquí no nos olvidemos, aquí está Z. Esa Z se relaciona, podría ser aquí X, Z. X, Z está incluido X en X, Z y Z también. ¿Ya? De este lado podría tener lo que es Y, Z. ¿Por qué razón? Porque Y está incluido en Y, Z y Z también está incluido en Y, Z. ¿Listo? Así. Queda como un cuadradito, ¿no? Ahora, esto de aquí lo voy a borrar. Acá arriba.
Ya tenemos todos los de A2. Y esto es Z. Nos falta conectarlos a B. Esto de aquí es B. Ese punto de ahí es X. No puedo escribir igual. No la pego. ¿Ya? Listo. Y así queda esto. ¿Ya? Nótese que cada punto es subconjunto del otro. Vacío, subconjunto de Y, de X y de Z. Listo. ¿Ok? De acá, si yo resaltara este punto de acá con estos, llámense aquí igual. Bueno, estos dos puntos. Llamémoslo a esos dos puntos B. No, perdón. Que se llame D. ¿Cuáles son las cotas superiores? ¿Y cuáles son sus cotas inferiores? Para D. Cota superior sería X, y B. Ya, correcto. Cotas inferiores. Y negación. Vacío. Vacío. Ah, vacío, Vacío, eso. vacío. Solamente Y vacío. ¿Ya? Bueno, nótese que la relación de aquí se define con inclusión. ¿Qué significa eso? Que todos los puntos, si nosotros los revisamos de arriba, perdón, de abajo hacia arriba, los que están conectados son subconjuntos de los de arriba. Un ejemplo, el vacío está conectado con todo, lo cual significa que el vacío es subconjunto de todos los puntos. Si partimos de Z, Z es subconjunto de XZ, subconjunto de YZ y subconjunto de B. Y obviamente también es subconjunto de sí mismo. ¿Ya? Así es como se lee este diagrama. Las relaciones son hacia arriba. Y bueno, ¿cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Máximo B, mínimo vacío. Correcto. Máximo es B y el mínimo es vacío. De las cotas superiores, ¿cuál es la mínima cota superior? Obviamente es X, Y. Y de la máxima cota inferior sería Y en este caso. ¿Ya? Pregunta. Esto es para D. Voy a nombrar otro, porque igual puedo hacerlo. ¿Qué tal si estos dos los llamo, ya no D, se va a llamar F? Para el conjunto F, ¿cuáles son sus cotas superiores? ¿Y cuáles son sus cotas inferiores? Cota superior no es B. Ya, ¿cuál más? Y Ninguna, ¿no? eso no. Por encima, Inferior. ninguna más está conectada a ambos casos. Después, cotas inferiores. X. Z. Ya, Z. Z. Y ¿Cuál vacío. más? Vacío.
¿Por qué no toma en cuenta Y? No hay un camino. Porque no está Y no está conectado. conectado con XZ, ¿no? Efectivamente, Y no está incluido en XZ. No puede ser cota inferior. En cambio, Z sí. Z es subconjunto de ambos. Lo mismo para X. X no puede ser subconjunto porque no está incluido en YZ. Recuerden que YZ es parte de F. ¿Ya? Y el vacío, pues, obviamente es un conjunto de todos, ¿no? Mínima cota superior es la única. Y la máxima cota inferior es la más próxima, que es Z. ¿Listo? Y ahí ya tienen un ejemplo de ambos casos, ¿ya? Por si acaso, si sale divisores de 30, generalmente los diagramas pueden ser así, ¿no? No ser así. Unos rombitos, puede ser una línea recta, puede ser este cubo. Este cubo es bastante clásico, lo han preguntado en varios exámenes. Justamente porque aquí se ocupa un poco de la teoría de la unidad 2, ¿no? Que era el conjunto potencia y la relación es de inclusión, ¿ya? Y bueno, ¿alguna consulta antes de finalizar por el día de hoy? ¿En qué caso sale una línea recta? Fácil, en este caso. Podría ser algo más sencillo. No divisores, conjunto A y menor o igual, por ejemplo. ¿Cuál es la relación que existe? Dice menor o igual, ¿no? 1 menor o igual que 2, menor o igual que 3, menor o igual que 4, menor o igual que 5. 2 menor o igual que 3, que 4, que 5. Y así. Vas a ver que la relación va a ser de esta forma. Va a ser 1, 2, 3, bueno, eso muy arriba. Es la más sencilla. 2, 3, 4 y 5. A ver. 1 menor que 2. 2 menor que 3. 3 menor o igual que 3, menor o igual que 4, menor o igual que 5. Lo mismo para el 4 y lo mismo para el 5. Ahí tenemos lo que es una línea recta. ¿Ya? A ver, con divisores de 36. A ver, sería 1, 2, 3, 4. No, no sale recto con 36. Pero si quieren lo dibujamos. 9 por 4 es 36, ¿no? 12, 18 y 36. A ver. 1 por 36, 2 por 18, 3 por 12, 4 por 9, 36. Sí. Aquí me imagino, vamos a dibujar este CPO. CPO, conjunto parcialmente ordenado, con divide. Siempre pregunta con divide. ¿Cómo son los divisores? Sencillo. A ver, el 1, busquemos los primos. 2, 3, no hay más. El 2 y el 3. Voy a hacer así a lo rapidito. La seguridad. Después, el 2 con el 3 son divisores del 6. El 2 divide al 4. El 4 y el 6 dividen al 12. ¿Correcto? Este es 6. Ah, me olvidé el 6, ¿no? 6 por 6 es 36. Sí, tienes razón.
Ya el 3 divide en 9. El 9 y el 6 dividen al 18. Correcto. Bonito este ejemplo. ¿Quién lo sugirió? Carla, ya, bien Carla. Y mira, queda un rombo, ¿no? El 12 y el dividen al 36. ¿Ves? Quedó bien bonito. Bueno, si lo acomodan un poquito con regla y lápiz, queda un rombo de 4 rombos. 1, 2, 1, 3, 3, 6, 4, 12, no divide el 6, 4 no divide el 9, tampoco el 18, pero sí divide el 36, liga por acá, por aquí, por aquí, por aquí, sí, está bien. Otro ejemplo más. A ver, de estos tres, vamos a ver cuáles son sus cotas superiores y cuáles son sus cotas inferiores. De 4, de 6 y de 9. No es 12, 18. 12, 18, 36. No. El 12 Ah, no es no. cota superior al 9. Es el 36 nomás. Solamente el 36. Ya, tengan cuidado en eso. Tiene que estar conectado con los 3. Y el único que está conectado a los 3 por arriba es el 36. Por abajo van a ver que solamente es el 1. Se puede notar, sí, están por debajo, ¿no? Pero claro, el 3 no está conectado al 4, porque el 3 no divide al 4. Así que eso. Y este es el MSI y el MCS, mínima cota superior y máxima cota inferior. Máximo. ¿Listo? Bien, con esto terminamos. O bueno, alguna otra consulta, duda. Yo creo que con esto ya esta mañana lo básico. Una pregunta, eso, el máximo, la máxima cota inferior, es el primero, ¿no? Máxima cota inferior es de las cotas inferiores la que está más próxima al conjunto. Ah, ok. Lo mismo para la cota superior. La mínima cota superior es la que está más cercana al conjunto. Es la forma más rápida de determinarlo. ¿Ya? Sí, está bien. Ok. Vamos a